Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos ya a nuestro segundo video, la segunda semana de la ABL. El día de hoy vamos a estar enfrentando a Curse, es un buen amigo del señor Curse Shaka y sus Shakaroos. No, vamos a estar enfrentando a los San Juan Froakies. Este equipo que armó Curse está muy interesante, ambos somos #GrookieGang. Su equipo me agrada. Yo siento que es un equipo que puede hacer muchas cosas. Yo creo que él se fijó mucho en eso. Agarró varios Pokémon de esta nueva generación y como que los agarró para experimentar. Yo me preparé lo mejor posible. Ahí traigo algunas cosas que yo creo también son bastante interesantes. En este dijimos que íbamos a cambiar la música. Vamos a ver si... Ya que con Curse nos vamos a rifar la música de Torre de Batalla. Me agrada. Este es el equipo que vamos a estar usando el día de hoy. Para este punto probablemente ya hayan visto cómo preparé a este equipo, pero vamos a ver qué tal nos funciona. Yo tengo confianza una vez más en nuestro equipo. Quiero ver qué trae el señor Curse, pero espero sea un buen combate. Muchas gracias a todos por sintonizar. Vamos a darle. Esta vez espero no andarme poniendo nervioso ni picarle al botón que no es. Pero con eso, pues vamos a ver. Tenemos a Orbeetle, Alcremie, Corsola, Zubat. No viene Hitmonlee, eso me agrada. No viene... Que esperara, de hecho no viene Hitmonlee y no viene... Definitivamente no me esperaba tanto a Sandaconda y a Cursula, pero no me molesta. El Snorlax es de cajón. El Alcremie se me hace que también era de cajón. No vino Obstagoon, ese es quien estaba pensando. Obstagoon yo creo que es un excelente Pokémon contra mi equipo. No sé por qué no lo haya traído, pero yo creo que por quienes trajo me gusta empezar con... Jolteon y Seismitoad. Vamos a ver. Tengo que meter a los demás porque si no, no van a estar en la pelea. Pero le preparé un par de sorpresas ahí a Curse. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos listos y segunda semana de la ABL. Dato curioso, casi todos en mi equipo son hembras. Y se me olvidó ponerles nombre, pero me voy a referir a ellos por el nombre por el que me referiría a ellos normalmente si lo hubiera hecho. Nada más se me fue la onda ahorita que me acuerdo como... sí, algo me faltó. Esta canción compuesta por Toby Fox, creador de Undertale. Ese cuate tiene un don para la música impresionante. Pero vamos a ver con qué decidió empezar desde el principio. Zubat y Lax. Ok. ¿Qué queremos hacer aquí? Definitivamente no quiero dejar a Jolteon contra el Snorlax. Y definitivamente no quiero dejar a Snorlax que trate de hacer algún tipo de setup aquí. Pero... pues traigo mi globo de helio. No sé realmente... Snorlax va a intentar hacer setup, estoy casi seguro. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a poner un refuerzo al sapo. Zubat es muy probable que intente hacer Tailwind, supongo, pero Jolteon es más rápido y no creo que se quiera arriesgar a que Jolteon lo reviente. Entonces yo quiero irme por ese Snorlax de inmediato. No quiero saber nada de ese Snorlax. Vamos a ver si no nada más es Protect Tailwind, pero creo que ni con eso alcanzaría un nivel de velocidad. De inmediato el Helping Hand. Ok, cambio de velocidad, no me molesta. Y vamos a ver cuánto le hace el sapo. Uy, se me hace que lo voy a bajar en el primer turno. Si bajo Snorlax en el primer turno, estaría bellísimo. Si no se activa y su valla, se me hace que sí se va a ir. Sí se activa la valla. Bueno. De todos modos, soy Choiced. Entonces se me hace que sí lo puedo bajar antes de que haya algún otro desmadre. Va a ser Gigantamax, pero... aquí la cosa es sí, bajar Snorlax de inmediato. Tengo que hacer volteo cambio. O de plano me iré por otro. El Zubat no me va a poder hacer mucho ahorita que lo pienso. Va a usar G-Max Replenish, yo creo. Se me hace que sí vale la pena echar otro esfuerzo y tratar de bajar Snorlax. Porque Zubat aprende Ally Switch, se me hace que sí. Bueno, si aprende Ally Switch, voy a tratar de reventar al Zubat. Pero quiero hacer Helping Hand.
Ah, no, no quiero hacer Helping Hand. Me pregunto qué eres Snorlax. De todos modos sigo siendo más rápido yo. Y sigo teniendo al señor Saposai que pega más duro. Si se viene el Gigantamax y Snorlax Gigantamax con Belly Drum puede ser un pedote. Sobre todo porque le metió ahí la velocidad. Sigo confiando en el Scarf. El señor Saposai va a traer Choice Scarf. Tiene suficiente en velocidad para ser más rápido que Durant. Para ser más rápido que Durant. Pero lo más seguro es que me pegue con un G-Max Replenish. Eso no me encantaría. Sí, usó Ally Switch. Ok, eso era lo que estaba esperando de todos modos. Ahora la cosa es con qué me intentará pegar el Snorlax. Necesito a alguien que sea más rápido que él. Y que espero yo no le intente pegar a Jolteon. A ver, aquí le tengo que pensar un poco. Porque después, ¿qué le queda? Definitivamente me gustaría tener disponible ahorita a... Lo que sea que saque se va a morir con el Snorlax. Pero el Snorlax solo puede matar a uno a la vez. Esa es la pequeña gran ventaja que tengo. Le voy a rezar a los dioses que no vaya a haber más desmadre aquí. Pero se me hace que sí me conviene irme directo por Hatterene. Se me hace que sí. Combatir Gigantamax con Gigantamax. Pero si revienta a Hatterene voy a tener aquí un pequeño problema. Porque ahí viene un golpe de Snorlax. Sí, G-Max Recycle. Pero se va a ir contra el sapo. Sí, bye sapo. Uy, lo malo es que ahora va a agarrar Power otra vez. Aquí de hecho lo que yo quiero es gastarme sus turnos. Me quiero gastar sus turnos de desmadrillo. De hecho en una de esas me conviene volver a sacar a Jolteon. Se me hace que sí voy a volver a sacar a Jolteon. Porque de todos modos a Deadmais lo necesito proteger para que no me quede después ahí el Sandaconda. Y lo que quiero hacer aquí... Tengo que combatir fuego con fuego. Tengo que lanzar esto. Espero que lo aguante. Y le tengo que tirar un G-Max Smite a esa cosa así, pero ya. Yo espero que no lo cambie otra vez de lugar con el Zubat. En caso de que sí, se me hace que ya voy a reventar a Zubat. Y si no, de todos modos puedo sacar de ahí a Jolteon. Para esto es básicamente para lo que traje a Hatterene, porque necesito ese G-Max Smite. La cosa es que se va contra Hatterene. Yo espero que piense que voy a usar Max Guard. Que de hecho tal vez debería haber hecho eso. Debería de haber usado Max Guard. ¿Qué va a hacer? ¿Contra quién se fue? Uy, a ver si no lo... ¡Híjole! Esto está complicado, porque aparte otra vez se va a curar. Se me hace que me va a swipear el Snorlax, esto es malo. Confiaba en el sapo que lo pudiera bajar, pero... Lo malo es que también justo para esta pelea no me traje... No me traje algo con lo que realmente pudiera bajar al Snorlax así por sí solo. Digamos que esto va a ser una última estrategia. Si no logro bajar a Snorlax con eso. Knockoff. Ok, me voy a quitar mis leftovers, eso no es tan malo. Pero esto es lo último que puedo hacer para tratar de detener la venganza de ese Snorlax. Pues me estoy arriesgando a que cambie de bando otra vez, pero... Ay, se la leeré. Se la quiero intentar leer, la verdad. O si no, Clefable es más rápido de todos modos.
Aunque a Clefable lo va a reventar. Vamos a tratar de leerle el cambio de banda. Si no, se me hace que esto va a ser GG y va a ser una de las peleas más cortas que hemos tenido hasta ahora. Por favor, haz cambio de banda. Nope, no hizo cambio de banda. Se me hace que aquí se acaba la pelea, señores. Oh, sí hizo cambio de banda. Tenía prioridad. Muy bien. Si bajo Snorlax, todavía tenemos oportunidad aquí. El problema es que Snorlax es... Oh, no puede ser que... En el momento en el que hizo el tambor y no lo bajé, ahí se nos puso muy complicado esto. Si no se muere aquí, se acaba la pelea. ¡Uf! Ok, me quité un peso súper enorme de encima, pero qué costo acaba de tener eso. Reventó a 3 de mis Pokémon con Snorlax, incluyendo a mi G-Max. La pelea se está poniendo... Bueno, la pelea está muy cuesta arriba, la verdad. Entre Dhelmise y Pangoro van a tener que cargar con todo. Aquí yo creo... No sé qué más traiga su equipo, pero... Por lo menos aquí tengo la ventaja de que... Al no estar Obstagoon, está el Cremí. Pero todavía tengo a Dhelmise. Entonces, vamos a ver. Me alegra por lo menos haber bajado el Snorlax. Pero fue una mala jugada. Viéndolo aquí en retrospectiva, fue una mala jugada haberme ido contra... esa cosa todavía puede hacer cambio de banda. Se me hace que lo que quiero hacer aquí... Voy a usar Protect con el Pangoro. Y voy a sacar a Dhelmise. Hubiera probablemente sido buena idea sacar a Clefable a morir sin sacar a morir a Hatterene. Pero son esas cosas que ya ves hasta después. La verdad, si me pasa, no había realmente estado en una situación en la que fuera así como de... Oh, no. ¿Quién se viene? Orbeetle. Perfecto. La cosa es que va a ser Sandaconda. Pangoro va a usar Protect. Sandaconda no creo que tenga con qué matar a... Coil, ok. Orbeetle también tiene Ally Switch, pero me pregunto si sacará las estrategias así tan locochonas como para hacerle Ally Switch a otro Pokémon. Pues vamos a ver, aquí tengo yo la ventaja de que no sé realmente qué voy a hacer Orbeetle, pero creo que le puedo hacer bastante daño a los dos. Orbeetle puede aprender Body Press, pero no sé si eso baje a... Ok. Buena esa. Oh, Sandaconda tiene Body Press. Híjole. Esa sí, no me la esperaba. Oye, pero aparte... Se me hace que ese Sandaconda tiene... Estoy casi seguro de que ese Sandaconda tiene algún tipo de Scarf, porque según yo no es más rápido que Pangoro. Híjole, pues aquí no es como que me queden muchas opciones. Pues sí, no me quedan muchas opciones. A Orbeetle le tiene que pegar a Jolteon para que Sandaconda lo pueda reventar. Pero... pues por lo menos romper su Reflect. O de plano le meto mejor otro latigazo a ver si lo bajo. No creo. Pues mejor le meto otro latigazo y ya. Pero, Sandaconda sí es más rápido. La ventaja es que no dañó mi globo. Entonces vamos a ver qué tanto le hace eso a Sandaconda. Debería ser buen daño. ¡Ay, no es suficiente! Mientras Sandaconda no me mate... me va a matar la arena.
Oh, tenía Life Orb. Bueno, rescatando un poco de diferencial porque Dhelmise tendría que aventarse una locura así impresionante aquí para poder salvar algo de esta pelea. Porque tenemos que... híjole, no, y contra Cursola menos, ¿eh? Se me hace que aquí sale Cursola y se acaba. Sería malo de su parte arriesgar al Remy. Me sorprendió de hecho ahorita que lo pienso también que no trajera a Durant. Digo, no lo necesitó, pero... Cursola, pues la verdad es que ya no puedo hacer mucho. Vamos a pegarle una garra umbría. A cualquiera de los dos que le pegue lo... supongo que va a intentar hacer un cambio de banda. Entonces vamos a ver si aunque sea le cachamos ahí a Cursola. No, ya se fue directo por el daño que necesita. El problema es que Cursola pega como camión. Entonces... nos vamos a quedar cerca, pero no suficientemente cerca. Se me hace que con esto se acaba la pelea. Y sí, GG a Curse. Esos primeros turnos fueron muy importantes. Probablemente sí debí de haber hecho algo acerca de no aventar a Hatterene así nada más. Pero ahora sí que esto son cosas que uno va viendo conforme van pasando las semanas. De todos modos, segunda semana. Quedamos con esto 1-1. Entonces no necesariamente estamos en una mala posición. Y vamos a tratar de echarle ganas para que la siguiente semana nos vaya mejor. Vamos a repasar rápido. Hice video sobre cómo estaba el equipo. Nada más para quienes no vieron el video. Aquí está, tenemos al Jolteon. Jolteon traía su globito. Traía pues volteo cambio muy básico. La bola sombra, el rayo. Traía su Helping Hand. No fue suficiente el Helping Hand. Yo pienso que eso al principio fue muy importante. Si lo hubiera podido bajar en ese momento. Pangoro traía su puño de drenaje, el ariete oscuro, puño bala. Puño bala era muy importante para el Alcremie. Teníamos al Clefable, señuelo. No usé el señuelo a tiempo. Lanzallamas, brillo mágico y protección. Teníamos aparte a Hatterene, Gigantamax, es Shiny. Supongo que eso me da puntos de ser chido, pero no nos sirvió de mucho. Traía un set muy parecido a la vez pasada. Y de hecho creo que más bien traía el set de la vez pasada. Con Hatterene no hubo cambios. Y por último Dhelmise, que se le vino el mundo encima y al final. Anclaje para Alcremie, garra umbría, latigazo, demolición. Probablemente podría haber rescatado otro punto de diferencial ahí con la demolición. Pero el hoyo que hizo Snorlax desde el principio fue demasiado grande. Y así pasa a veces. Muchas gracias a todos por sintonizar. Nos estaremos viendo pronto con otro análisis, otro video. Y pues muchas gracias a todos. Yo soy Salamonster. Nos estaremos viendo a la próxima.